se nos ha citado aquí un poco en el ámbito profesional, en el ámbito disciplinar del urbanismo, y voy a terminar haciendo 6 propuestas concretas para nuestra ciudad, para la ciudad de Madrid, que espero que algunas puedan ser recogidas luego en ese decálogo que han dicho los organizadores que quieren montar. Por tanto, claves de la ciudad, el caso de Madrid. Intentaré un acercamiento urbanístico equilibrado entre dos cosas, por una parte cultura y por otra profesionalidad, que es lo que, aquí venimos, la mayoría de la universidad. Ortega, en los años 30 del siglo pasado, decía que el centro de la universidad es lo que tiene que transmitir la universidad, es cultura y profesionalidad. Esquinaba un poco la investigación luego hay cobrando, pero la esquinaba un poco. Y Ortega hablaba ya en aquellos momentos que había un bárbaro que recorría Europa, España algo menos, pero que era el bárbaro de la especialización, el que sabe todo de una cosa, solo sabe del tornillo, pero no sabe de más, no le da un significado cultural. Yo creo que si hoy viniera Ortega a ver el estado presente, vería que hay un bárbaro mucho peor que el bárbaro de la especialización, que es el bárbaro de la cultura, el que maneja todas las cosas de la cultura superficialmente, sin profundizar, y con varias palabras puede salir un poco airoso de todos los... hay más cosas, pero una de las palabras de ese es sostenibilidad. Sostenibilidad forma parte de esa cultura superficial. Ahora bien, este abordaje desde el conocimiento, desde la teoría y de la teoría de la ciudad, un poco la ciudad pensada, es solo, y lo tengo claro, un medio para la acción. La acción va siempre por delante. La teoría, que son necesarias las teorías, pero las teorías son necesarias para transformar la realidad, si no se quedan en pedantería o en otras cosas. Por tanto, para mejorar la acción y para mejorar sus resultados. Lo que tenemos es que, y las teorías nos sirven para identificar problemas que son sustantivos, jerarquizarlos. No hay integralidad, ni hay holismo, tenemos que jerarquizar las cosas, somos vulnerables, no podemos ver todo, pero tenemos que ver las cosas primeras como primeras, identificar esos problemas, y para eso creo que sirve la teoría. Pero tenemos que hacerlo dentro de un orden con significado, y tenemos que hacerlo dentro de un orden de cultura, yo creo, o sea, que esté... Y más que de cultura, que las culturas un poco tienen el referente ese tan de moda también de esa cultura que digo, de las identidades, más que de cultura es de civilización, de lo que atraviesa las culturas, del denominador común de lo que se aprovecha de todas las culturas como civilización y como universalismo general. Yo creo que algo hace UPD también en ese terreno de unificación del país frente a tal, y al final entrar en eso. Por tanto, ese orden con significado y civilización, ténganlo presente, viene de ciudad. La palabra civilización viene de ahí. Por tanto, en esa un poco contraposición que hacía Le Corbusier cuando se estaba montando Naciones Unidas, decía academicismo vida, preveyendo ya que ese organismo supranacional tan importante iba a tirar por el academicismo, y él decía que iba la vida por delante. Pues yo creo que en esta visión yo me gustaría colocarme a mí, ¿no? Teoría y tal, pero para la acción voy a tener que ir un poco trepidante por el tiempo que tenemos, lo que podía o hacer esto, pues yo creo que dicho en una hora quedaría mejor, más sosegado y tal, tampoco va mucho con mi carácter, o sea que voy a hacerlo un poco trepidante porque quiero decir muchas cosas. Vamos ya, por tanto, con la ciudad y con las claves de la ciudad. Creo que, y salió el otro día, lo que nos permite un poco ver los componentes básicos de la ciudad son las dos palabras que usaban los romanos para referirse a la ciudad. Por una parte está urs, que es el constructo técnico, el constructo, las estructuras físicas, digamos, de la ciudad, las calles, los edificios, las infraestructuras, las dotaciones, etcétera. Arquitectónicas y urbanísticas, por supuesto, es el constructo morfológico, técnico y estético. Paco habló mucho del constructo estético, del paisaje, etcétera. Y la otra palabra que usaban los romanos es civitas, que es la ciudad como la gente, ¿no? La gente. Dice Shakespeare en el Coriolano, la ciudad es la gente. Y estas jornadas nos reúnen también bajo el Madrid de la gente, le habéis puesto, ¿no? Por tanto, es el constructo político, que es el constructo social, lo que somos las... Tienen referencias unas con otras, ¿no? Y la antropología aristotélica, que se dijo que se hace más de 20 años, la política de Aristóteles dice que el hombre es un zoon politikon.
no dice que es un animal que habla, ni un animal que labora, ni un animal que hace herramientas y tal, que todas las cosas son. Se decide por el animal político, el animal que se hace en la polis. Somos el animal que se hace en la polis. Muy bien sacó Paco el otro día lo de la urbanidad, lo que tiene que ver la construcción esa que nos hacemos en la polis, que nos construimos un poco en las relaciones humanas, en el escenario en el que estamos, pero nos construimos también por cómo reobra ese URSS, esa cosa que hemos hecho sobre nosotros mismos. Somos urbanidad desde el principio de los tiempos. La ciudad es, por tanto, la transformación del territorio natural, de la naturaleza virgen, digamos, que ha ido haciéndose segunda naturaleza, etcétera, hasta hacerlo un lugar humanamente habitable. Y eso va a ser muy importante, ¿eh? La habitabilidad es humana. Hay hábitat de animales, pero la habitabilidad es específicamente humana. Y eso lo hacemos mediante un ingente trabajo en la historia desde el principio de los tiempos. Desde nuestro antepasado común, un homínido hace 7.000 años en la sabana africana que se bajó de los árboles, el tema de la urbanización ha pasado por varios estratos, pero por lo menos hay 4 que creo que son determinantes, que voy a decirlo porque se ve el progreso de la humanidad y se ve lo que cuenta el asentarse y el urbanizarse en el progreso material de la humanidad. Los primeros asentamientos humanos son de hace 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y nos asentamos por primera vez en la agricultura, al principio del Neolítico, cuando nos asentamos. En ese momento se estima, los demógrafos son magníficos para eso, y han estimado que en el mundo había 8 millones de habitantes. Un sexto aproximadamente de lo que hay en España, en este momento, estaba ocupando todo el planeta. En un segundo momento tendríamos la ciudad arcaica, podríamos llamar, que es la civilización propiamente, hace 5.500 años, 3.500 años antes de Cristo, cuando está Mesopotamia, el Valle del Indo, China, las civilizaciones mesoamericanas, la maya, la azteca, la inca en el Perú. Todo eso coincide con la creación de la escritura, justamente, y divide, por tanto, prehistoria de historia. Y eso sería la ciudad arcaica. Después de la ciudad arcaica vendría la ciudad histórica, la clásica, Grecia y Roma, el gran periodo de la ciudad medieval, la ciudad gótica como culmen de lo medieval, la ciudad renacentista, barroca, neoclásica, y nos quedaríamos ahí a principios de la Revolución Industrial. Eso sería el tercer momento de la ciudad. En ese momento se calcula que había en la Tierra 20 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, 8, 5.000 años más, 20, 12 millones de habitantes más. La ciudad histórica, desde la ciudad clásica de Grecia y Roma, en el año 0 de Cristo se calcula que hay 200 millones de habitantes, 200 millones de habitantes en el mundo. Y el gran hachazo a la historia, el gran progreso, es la ciudad industrial, meta de la ciudad histórica al llegar a esa revolución industrial y fabril, pongamos 1750, que se calcula que hay en la Tierra 800 millones de habitantes. Y desde entonces, desde esa revolución industrial hasta ahora, se multiplica eso casi por 10. En este momento estamos ya 7.000 millones de habitantes. Luego se lo referiré con los que crecemos por mes para que se vea un poco el progreso. Curiosamente, el paradigma de la sostenibilidad hace a la revolución industrial, que es justo la que para los índices de mortalidad, que es justo la que amplía las expectativas de vida, que es justo la que la hace responsable un poco de todos los males del mundo, y en ese sentido se sustituyen unas cosas por otras. Yo en ese aspecto soy bastante crítico. Bueno, la primera gran función, a través de ese ingente trabajo que hemos visto que se hace en la historia, en esta caricatura un poco de la historia, es ese trabajo sobre la naturaleza virgen que acaba por desempeñar la ciudad y que es para hacer la función de la habitabilidad. La habitabilidad, sobre todo, no en el aspecto, digamos, no activo, que sería la residencia, sino en los dos conjuntos, en el aspecto inactivo y en el aspecto más activo, que es la producción. Habitabilidad hay que entenderla como residencia y producción. Estamos en un sitio, nos tenemos que ganar la vida para ello. Sabéis que los racionalistas, bueno, los arquitectos racionalistas hablaron de las 4 funciones, añadieron a estas 2 el ocio y el transporte.
Luego se han sacado subfunciones del ocio, la educación, etcétera, pero las dos funciones básicas serían esas. ¿Cuáles son los dos cometidos básicos de la habitabilidad? Y yo creo que esto es crucial para luego fijar los determinantes del planeamiento, dónde queremos incidir, dónde queremos meter mano fundamentalmente. Por una parte, hay un cometido de la habitabilidad que es el cometido material, el más prosaico, que es que los asentamientos humanos, las ciudades, son la columna vertebral del desarrollo económico. Eso está en la base. Solo los países que tienen actividad y centros urbanos eficientes y organizados progresan materialmente. En ese sentido es básico. Pero tienen otra función trascendente, que es un poco la que hablaba Aristóteles, que es que nos construimos a nosotros mismos, el centro de la persona está ahí. Por tanto, incidir en el constructo social de la persona, en ese reobrar de Urs sobre civitas y de los propios ciudadanos en las civitas. Con aguda y tempradamente, decía aquí, muy aguda y tempradamente señaló Aristóteles, es increíble que esto se haya dicho hace más de 20 siglos. Dice Aristóteles, la ciudad tiene su origen en la urgencia del vivir, pero persiste para el vivir bien, para la vida buena. Necesita esa base material, eso está en la base de la... pero está la otra trascendencia de tal. Cuidado, por tanto, el Madrid de la gente, por supuesto, y tal, pero no jugar a una banda, hay que jugar a las dos. Si no queremos cometer los errores de un materialismo vulgar, de un economicismo, pues nos ocuparemos también de la trascendencia, pero si queremos ser idealistas extravagantes, pues nos ocuparemos solo de la cultura y de la trascendencia y no veremos la funcionalidad, la eficiencia de la ciudad. Y de allí saldrán un poco mis 6 propuestas finales. Cada una de las otras especies biológicas se adapta instintivamente al medio natural, al nicho ecológico específico que le ha tocado vivir, que le ofrece la naturaleza. Pensemos en los que más trabajan la naturaleza, en el castor, en las abejas, pero lo hacen instintivamente, son arcaicas, son iguales a sí mismas, no han pasado por estos procesos que hacemos nosotros. Las abejas no se reúnen para decir, oye, hacemos las celdillas cuadradas en vez de hexagonales. No, las hacen desde el principio de los tiempos, siempre así. Por mucho que le pene a la políticamente correcta, omnipresente y retórica sostenibilidad ambiental de ahora, del momento presente que vivimos, a nosotros la naturaleza no nos ofrece ningún lugar virgen, propio, específico y ya concluido en el que vivir armónicamente con el medio. Eso nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos que trabajar para conseguir el medio y para progresar como especie. Nosotros, que al carecer de un nicho virgen no tenemos ningún medio natural al que adaptarnos, tenemos que hacer justo lo contrario, y hacemos lo contrario. Adaptamos el medio al sujeto, a nosotros mismos, a nuestras necesidades, porque nosotros no tenemos solo una dimensión biológica, la tenemos, pero tenemos más que esa dimensión biológica. Solo así hemos sido capaces de asentarnos y de prosperar. De esta forma hemos podido llegar a vivir en cualquier sitio, en todas las latitudes, en todas las altitudes. Podemos vivir, y vive gente desde los desiertos hasta los polos, en todos los, se ven plataformas marinas, etc. Por supuesto, elegimos los lugares de mejor climatología mayoritariamente, vivimos, que es una cosa que se suele desconocer, mayoritariamente estamos asentados en el hemisferio norte, pero podemos hacerlo en todos los sitios. Los animales están programados para seguir su instinto. Nosotros estamos programados para autoprogramarnos. Y lo que hacemos aquí ahora, por ejemplo, es autoprogramarnos, es poner en cuestión cosas que hacemos, debatir sobre ellas, etc. Bueno, voy a centrar un poquito más cuál es la ciudad que vivimos en este momento, después lo dejamos en la revolución industrial, en la ciudad, en la metrópoli industrial, y resulta imprescindible saber cuál es la ciudad. Lógicamente, la ciudad que vivimos ahora ya no es una ciudad, la ciudad histórica, aquella que estaba delimitada, que tiene su continuo construido, que bien delimitado, que en la Edad Media tiene hasta unas murallas que establecen el dentro y el fuera. Lo que vivimos hoy es lo que se ha llamado la ciudad-territorio. Todo el territorio, en eso tienen un peso fundamental, el gran peso de las infraestructuras, sobre todo las de ingeniería, las autopistas, autovías, los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, etcétera, hacen que todo eso funcione. En cuanto a territorio artificial extenso,
se construye a través de esas estructuras físicas, ingenieriles, en gran parte urbanísticas y arquitectónicas también, de grandes piezas arquitectónicas. La ciudad del presente no se agota, por tanto, es importante en la escala local. Lo que nos cita aquí es un municipio, es una escala local, pero esto se ve claramente que incluso en los planes y tal tenemos que hacer referencia a otras escalas. No se entiende la ciudad de Madrid solo en el ámbito de Madrid, se entiende pues en la escala administrativa regional, en la nacional, en la continental y en la global. Ya Gaston Bardet, que era un urbanista de los años 30 francés y tal, decía: el urbanismo se ha convertido en orberismo, tiene que atender al orbe entero. Bueno, si la primera gran máquina que construyen los hombres, y aquí quiero hacer una mención explícita a Agustín García Calvo, que ha muerto hace 15 días aproximadamente, que es él de quien saco esta cita, dice que la primera gran máquina que construimos los hombres es el lenguaje y que con esa construimos todas las demás. Pero esa es, y un poco de aquí también se deduce, estamos con esa máquina. Esa es la primera gran máquina, pero es una máquina, digamos, inmaterial, espiritual, de dimensión más mental. La gran máquina, la segunda gran máquina, diría yo, que construimos los hombres, material, de base material, es la ciudad. La ciudad es el trabajo ingente que hemos hecho a lo largo de la historia, y además tenemos ahora un instrumento que nos permite ver eso, que es Google Tierra, que podemos entrar ahí y vemos los miles de trabajos que se han hecho en cada casita que entrásemos ahí, en cada infraestructura, cada camino de los... Bueno, antes del Neolítico, y voy a acabar ya esta parte de la ciudad, el Homo sapiens crecía a 7 personas al mes. En todo el planeta se crecían 7 personas al mes. Desde el año 1000 hasta el año 1750, hasta el principio de la Revolución Industrial, se crece a 5.000 personas al mes. Se ha multiplicado en ese tiempo. Ahora crecemos a 6,5 millones de personas al mes. El área metropolitana de Barcelona y de Madrid, todos los meses hay que darles de comer, agua, la tienen que procurar ellos, etcétera. O sea que se ve aquí un poco la dimensión del problema, para quienes simplifican el problema en un problema demagógico de ricos y pobres o de tal, que todas las cosas cuentan, por supuesto, pero se ve un poco la dimensión estructural del problema. Esta es la historia irrefutable del progreso material de la humanidad, ¿eh? Algo que cabe racionalmente esperar, además, siga sucediendo, aunque dada nuestra condición trágica, somos vulnerables y no tenemos garantizado tampoco que este progreso vaya a seguir así. Pero hasta ahora ese progreso material es inexorable. No está garantizado porque está llegada, o sea, está abierta a lo que son los cataclismos. Por cierto, otra cosa que tampoco la sostenibilidad la maneja mucho, el 98% de las especies desaparecidas en la Tierra desaparecen antes de que aparezca el hombre. El 98% de los 1.000 millones de especies que se calcula que ha habido, ¿no? Por ver un poco también nuestra responsabilidad en eso, por ver. Desde luego, yo creo que esto es un progreso material, en eso que os digo, inexorable, pero no hay que confundir eso del progreso material con el automatismo del paraíso en la Tierra, ni desde luego tampoco con la felicidad de los humanos. Eso no, o sea, lo existencial, pero no hay que equivocar nuestra desazón interna un poco con el progreso real de las cosas de fuera, ¿no? Yo creo que eso es importante y que no hay que confundir esas cosas. La vida buena, la eutrapelia que decía Aristóteles, eso ya de la felicidad de los hombres, como posibilidad de la polis, solo como posibilidad, los griegos no ven que en lo salvaje se pueda dar esa posibilidad, se da en lo que ha construido el hombre, y se da solo como posibilidad en la culminación de la polis. Es algo mucho más complejo, desde luego mucho más personal, y me temo que muchísimo más lejano de lo que se podía decir así mecánicamente. Y yo creo que no va a depender tanto, ni muchísimo menos, de nuestra relación con el medio, como de la relación entre nosotros mismos, de lo que el daño que nos hagamos, de lo que nos mintamos, etc. Bueno, con esto acabaría un poco lo de la ciudad y pasaría a dar las 6 propuestas urbanísticas para Madrid. Antes de concretarlas, tengo que hacer algunas... decir que las formulo únicamente como material de debate, por supuesto, como una cosa que hay que aplicarla, que iría con mucho cuidado. Tendrían que tener evaluación empírica antes de aplicar cualquier cosa.
lejos de considerarlas irrefutables, por tanto, y de creer que estoy descubriendo el Mediterráneo con ellas, que no lo es, quiero, contrariamente, transmitir humildad y prudencia científica, que yo creo que falta muchísimo en general. En ese sentido, para mí el paradigma sería Darwin, que cuando hacía una teoría siempre era el mismo el que la refutaba, no sacaba pecho con ella y distinguía claramente entre lo que es una teoría como una hipótesis que funciona en la cabeza pero que en la realidad no funciona, y ha habido teorías de esas, quitemos la propiedad que es tal, y hay que sacar conclusiones y resultados, y que la prueba es la refutación empírica, y luego diré algo de UPD en ese terreno. Los objetivos principales de las 6 propuestas que voy a hacer aquí están basados en esas 2 cosas, en el funcionamiento de la ciudad como una máquina económica eficiente, que creo que habría que dar más importancia a eso de lo que se da, y también en la construcción de la persona, en las 2 cosas, pero no ser ni idealista ni materialista vulgar. Creo que el método analítico es fundamental para eso. Se habla muchas veces de holismo, de integralidad, son palabras que están ahí, que están basadas fundamentalmente con imposturas políticas, imposturas intelectuales, de las que no suele haber mucho más detrás. El método analítico sigue siendo determinante. La ciudad se entiende descomponiéndola rigurosa, sistemáticamente en sus piezas más pequeñas, y luego hay que recomponerlas y entender las comunidades. Decía Venturi que siempre que el arte al final tiene que recomponer, ver la unidad, pero ese es un poco el método. Y otra cosa que también sí me parece a subrayar mucho, la parcelación en la ciudad, o sea, eso que divide las calles, la red de los espacios libres públicos, lo que es llamado, lo que es público, de lo que tiene algún grado de privacidad, que son parcelas donde se construyen las viviendas o se construyen dotaciones que tienen algún nivel de público también, es el instrumento básico de la ciudad. Las 2 categorías, no hay ciudades sin una categoría clara de qué es público y de qué es privado. Y además eso no solo sirve para estructurar y para ordenar la ciudad legislativamente, económicamente, para asignar los derechos a las personas, sino que sirve también para ordenarla morfológicamente, porque vamos a tener el vacío por una parte, como se decía el otro día, y vamos a tener esa estructura de llenos y vacíos. Por tanto, la parcelación va a ser importante en ese orden legal y en ese orden físico. El plano catastral y el parcelario de Madrid me parece a mí que es manifiestamente mejorable, y por ahí iría una de las propuestas. Si bien no en los distritos centrales, porque mayoritariamente está hecho, hay algunas reparcelaciones, algunas alineaciones que modificar o tal, muchos de los barrios realizados tras la guerra civil carecen de una parcelación clara, y ahí creo que hay una parte importante que hacer. En ese urbanismo que se llama urbanismo del promotor, o gran parte de promotores y tal, la propiedad de la red de los espacios públicos no está bien definida, y muchas veces además el ayuntamiento es el que tiene que correr con los gastos desmesurados y tal, con una calidad mínima de paisaje, etc. Mi primera propuesta, por tanto, es revisar el catastro para ajustar al máximo la red de los espacios libres públicos en el parcelario madrileño, para indagarlo, por lo menos, ¿no? Quiero decir que lo que he dicho antes, las salvedades de antes. El ajuste de la red de los espacios públicos, sobre todo en las periferias de edificación abierta, para pasar porcentaje de suelo disperso, sin estructura, que es verdaderamente una de las deficiencias del movimiento moderno. Yo creo el movimiento más importante dentro del urbanismo, al que hay que agradecer muchísimas cosas. No estoy de acuerdo con esa visión tecnocrática que muchas veces se ha dado de él y tal, pero esto verdaderamente es una deficiencia, la conformación como espacio arquitectónico del espacio vacío, y eso sería importante. Pues no sé, ceder o que se apropien las comunidades de vecinos y que ellos sean los que terminen manteniendo las viviendas en planta baja, se les puede dar parte de patio y pueden ser de ellas y tal. Ahí no sé también qué supone eso económicamente de meterse en un lío administrativo de ese tipo. Hay demasiada red de los espacios públicos, no bien del todo conformada, y yo creo que hay que reducirla y ajustarla en ese sentido. La segunda propuesta es garantizar, mediante un análisis, un diagnóstico y unas propuestas consecuentes, a un coste razonable, la funcionalidad urbana. Los racionalistas hicieron mucha incidencia en la funcionalidad de la ciudad,
con la ciudad virtual y tal se ha pasado mucho de eso. Yo creo que no entendemos todavía, y en todas sus escalas funcionalmente en Madrid, lo que es el patrón de uso, sobre todo las actividades, las acciones, la estructura general, la gran máquina económica de Madrid, hay que entenderla mejor. Yo creo que no se entiende del todo. Un problema pragmático, claramente, a resolver, el papel económico de Madrid como capital fijo instalado para el tránsito, para la conexión de población, de mercancías, para la reproducción saludable de la fuerza de trabajo, que luego habrá más cosas, pero que eso está ahí, para la producción y distribución de mercancías, el sector industrial, los servicios. Bueno, quizá en este momento considerar un poco el derroche económico que se supone todo ese comercio cerrado de plantas bajas, todo qué alternativas hay a eso, dónde está ahí el voluntarismo del urbanista, qué posibilidades ofrece. La tercera propuesta sería dar preponderancia ya desde el punto de inversión económica y centrarse institucionalmente en lo público frente a lo privado, en la inversión en la red de los espacios libres públicos sobre las parcelas y tal. Yo creo que hacer más con más urbanidad ese espacio público se reclamaba el otro día. Yo creo que desde las parcelas lo que se puede hacer efectivamente es ordenación normativa. Estoy completamente de acuerdo, la descomposición de los tres niveles que nos habló Paco, el nivel de planta baja y el nivel de los tejados es de un desorden, y ahí cabría normativa, desde luego, para actuar en ello, sin ninguna duda. Pero la inversión, sobre todo, en el vacío. La última propuesta sería dar estructura y forma urbana a esa red, estructurar ese vacío, que, como decía George Santayana, también el espacio libre es arquitectura, es quizá lo que olvidó el movimiento moderno, esa conformación. Esa atmósfera urbanística hay que mejorarla, que es desde donde se lee la ciudad. La calidad ambiental, la calidad estética, hay que, yo creo que clarificar un poco ahí la morfología y encontrar un poco también la identidad de la ciudad, de la identidad de significado que puede tener la ciudad de Madrid en este caso ya, y darle más potencia figurativa a eso. Bueno, estos serían 4 propuestas que diríamos, las colgaríamos, aunque todo tiene que ver con todo, pero las colgaríamos de la URF, de las propuestas técnicas. Tengo ahora otras 2 para la Civitas, ¿no? En la obra, ven que hago muchas citas, me apoyo en gente, no tengo seguridad en mí, pero sí hay una serie de gente que me da base para hablar. Dice en Rafael Sánchez Ferlosio, en El alma y la vergüenza, que fue Cleóbulo de Lesbos, me parece, el que cuando le preguntaron cuál era la ciudad ideal, el ideal de la mejor ciudad, respondió de forma parca, dijo: la buena ciudad es aquella en que los ciudadanos temen más al reproche público que a la ley. Han interiorizado la ley porque la ley es justa, y eso que decimos siempre, no podemos tener un policía detrás, un barrendero, un no sé qué. Pero eso tiene que ver un poco con la verdad que tiene que decir el político también, y que a veces, muchas veces, se opone a los votos que tiene que sacar y tal. La verdad como base de la construcción política de la ciudad. Hannah Arendt recuerda en su magnífica obra sobre el estudio de los totalitarismos que Kant estructura toda su arquitectura de pensamiento en una frase muy importante, que dice que la mentira es la llaga de la humanidad. Todos los males empiezan por la mentira, y hay 2 maneras de mentirse. Una es mentir a los otros para sacar tajada, pero hay otra que es peor todavía, que es mentirse a uno mismo. Es tener esas teorías que no se han puesto en práctica, pero uno cree que sí y tal. Con los 2, con el garrote de Goya, están convencidos de lo que, por eso cogen el garrote y tal. Y nuestro país sabe muchísimo, desgraciadamente, de eso, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que ahí hay un peso importante contra la demagogia, contra la ideológica un poco populista, ¿no?, tan imperante hoy, yo creo, en las calles de Madrid, en todos los sitios. Hay que ejercer por lo visto los ingleses tienen 2 palabras para referirse a la libertad. Está freedom, como las libertades públicas y tal, pero está liberty también, que es la libertad, tomarse la libertad de decir a los otros lo que no quieren oír y debatir sobre ello, y que los otros nos digan lo que no queremos oír nosotros, ¿no? Pues yo creo que hay que ir por ahí un poco, contra el exceso a veces de cultura.
Cuando hubo esos, y hay muchas veces, vamos a poner sitios culturales y te legitima la cultura, y centros culturales que luego entras allí y no hay nadie, es un tal, hay 8 bedeles, hay 8 puestos de trabajo, ellos lo ven justificado de eso, tal, contra la caspa de lo público innecesario, de lo ineficiente, de lo incompetente, de la basura del botellón, de los perros, de los grafitis, salían el otro día, las manifestaciones, las huelgas sin restricciones ni sin regulación, todos los derechos, ningún deber, etc. Bueno, yo creo que hay que transmitir principios sintéticos, no de los reglamentos, pero principios sintéticos de la ley, de la ley como justicia, además, ¿no? En la naturaleza no hay justicia, la justicia la ponemos nosotros, la hemos traído al mundo nosotros y traemos poquísima, siempre hay muchísima más que hacer, siempre es bueno, la función pública de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, el saber que una parte justa de las plusvalías para que pueda funcionar la ciudad como artefacto social, y eso hay que entenderlo, el reparto equitativo de cargas y beneficios entre todo el que interviene, no es una arbitrariedad, eso tiene una fundamentación, la función subsidiaria del sector público frente al libre, el sector público regula y tal, pero si los privados hacen lo que tienen que hacer, tiene que tirar por ahí, no hay que sustituirla, si no lo hacen, entonces sí, tiene que aparecer y tal. Bueno, por último, yo señalaría, porque no lo conozco que lo tenga ninguna ciudad, que me parece que estaría bien entrar en los pobres y los indigentes de nuestra ciudad, ¿no? Los pobres de Madrid, la Cañada Real, el núcleo de chabolistas periféricos, los inmigrantes, los sin techo, los 6.000 indigentes que tenemos y tal, todo eso. Un estudio de verdad, un poco en profundidad, de distinguir entre eso, qué responsabilidades privadas de ellos hay, donde el nivel de desgracia no tiene ninguna posibilidad para nada, pueden tener alguna otra función que la de la acera, que es la que tal, pero es un tema dificilísimo, pero igual la gente de la tercera cultura y tal, algunos estarían dispuestos a entrar en eso, tampoco son demasiadas personas y tal. Bueno, estas son mis 6 propuestas. He preguntado también a los alumnos, que siempre hablan Madrid, un desastre, no sé qué, bueno, ¿qué harías? Si fueras concejal de urbanismo y tuvieras toda tal, eres concejal, ¿qué harías? Y tal. No he conseguido sacar más que 2 cosas. O sea que eso, sacamos mucho pecho para tal, pero cuando hay que, pues, bueno, me han dicho un carril bici más estructurante dentro de Madrid, de la función de tal, y luego me han hablado también de la adaptación de la red de los espacios libres y de los edificios a todo el tema de los minusválidos y tal. Las 2 cosas que son importantes. Bueno. 30 llevo. Hola, Jesús María. Bueno, voy a acabar dando lo que había dejado, lo que al principio quería haberlo hecho más un poco, y aquí voy a entrar las razones intelectuales y políticas que considero importante para estar hoy aquí con ustedes. Yo me considero individualista metodológico, de siempre nunca he tenido mucho, digamos, entusiasmo asociativo, pero con todo eso ha habido un momento, bueno, participé en los movimientos de masas, en el franquismo y tal, pero nunca estuve en un partido, pero luego vi un momento que había que hacer algo, aunque a mí no me gustaba mucho, y he sido socio fundador de 2 partidos. Primero estuve en Ciudadanos, fundé con María José, y luego fundé Unión, Progreso y Democracia, también. O sea que sin saberlo y tal, me han traído aquí, pero yo he sido militante durante... Teníamos buen olfato ya. Teníais buen olfato. Bueno, a ver... estuve un año en el partido, tampoco participaba mucho y tal, y bueno, cuando ya vi que estaba económicamente asentado y tal, que yo me podía ir a mi individualismo, que es más o menos un poco lo que me gustaba, pues he pasado a ser uno de sus más leales simpatizantes, que no es poco, ¿no? Y bueno, siempre he pensado un poco que en democracias, sobre todo, en democracias como la nuestra, que al notorio decir de Winston Churchill, el menos malo de las instituciones políticas, ¿no? Un poco que hemos inventado, que es la democracia, pues el posicionamiento en las democracias frente al terrorismo me parece que es el momento de la verdad política. A mí quien se posiciona bien contra el terrorismo me parece que políticamente se está posicionando bien, con un juicio moral. Muchas veces la gente, sobre todo en el tema del terrorismo, progresismo, etcétera, pues hay mucho juicio estético frente a juicio moral. Yo por lo menos lo veo así. Yo, por tanto, me siento políticamente bien ahora aquí. ¿Por qué? Pues por el siempre escrito aquí claro y valiente posicionamiento de UP y D frente al terrorismo, que además en nuestro país conlleva
el peso agregado de tener que posicionarse contra los nacionalismos, que no es poco, porque están los terroristas y están los que mueven el árbol, del famoso árbol de las nueces. Por tanto, también quiero nombrar que estoy a gusto por ese posicionamiento político porque venía un poco de la vanguardia de la lucha contra el terrorismo, que son Basta Ya y el Foro de Hermoa. Yo creo que también había ahí una conexión importante, y todo con la base social que tenía eso de el espíritu de Hermoa, de el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el posicionamiento de este país por primera vez claramente con eso. Por tanto, eso ya me hacía estar bien aquí, pero por si eso fuera poco, en la base fundacional de UPyD, además de esta marca específica antiterrorista importante, figura un referente científico que para mí es muy importante también, un referente científico e intelectual, que es el movimiento Tercera Cultura, que si no lo conocen les animo a que entren en internet, la organización EZG y Tercera Cultura. A través de personas tan determinantes y tan queridas para mí como, voy a nombrar 4 compatriotas: Fernando Savater, Mario Vargas Llosa, Arcadia Espada y Félix de Azúa. Han sido personas que han impulsado eso y que han estado muy en relación a través de Tercera Cultura, yo creo, con esto. Por lo que yo sé, yo tampoco he estado muy dentro de ello, ¿no? Pero, por nombrar solo a 4 compatriotas, pero se nutren de gente de fuera, muy importante. Más allá de nuestras fronteras están los Steven Pinker, los Richard Dawkins, con toda la visión central de la evolución, Dan Dennett, Matt Ridley, que es el que he dicho, el optimista racional, y desde luego Alain Sokal con sus imposturas intelectuales, que nos trae un poco a este. A mi juicio, este referente intelectual resulta también sustantivo para posicionarse en el ámbito no solo de la política, sino en el ámbito de la verdad científica y de la verdad objetiva frente un poco a las ideologías. En el mundo de la realidad objetiva, frente a las meras especulaciones, frente a las meras conjeturas de lo que funciona en la cabeza pero no en la realidad, en claves pues científico-críticas frente a las meras opiniones y a las meras ideologías, a las que yo hago culpables de muchas, como voy a ver ahora, que acabo inmediatamente. Esta apuesta por la objetividad científica frente a las meras convicciones ha sido históricamente, si recuerdan ustedes, la marca indeleble de toda ilustración, de la llamada a la razón, la llamada que hacía Thomas Mann a la razón cuando estaba entrando el nazismo, esa llamada a la razón, frente a los romanticismos que siempre son la llamada a las pasiones, a los sentimientos, etc., ¿no? Bien, de todas maneras, la ilustración tampoco está libre. La ilustración tiene las manos, yo creo, también manchadas de sangre, sobre todo la ilustración jacobina. Es responsable, tiene relación directa con los totalitarismos del siglo XX. El comunismo se cuelga de la ilustración jacobina, el nazismo y el fascismo se cuelga más del romanticismo, pero tiene también referencias muy importantes de la jacobina. A mi juicio, la única tradición ilustrada que nos queda, la línea histórica que me parece que políticamente es importante, es la de la ilustración escocesa. Hume, Locke, Adam Smith, desde luego, Stuart Mill, los que lo desarrollan luego, Isaiah Berlin, que tanto le gusta a Enrique, Karl Popper, por supuesto, constituyen el único testimonio intelectual y político que ha mantenido el sagrado respeto por la libertad individual de las personas, con el consecuencia rechazo de cualquier trato con los tiranos. Son los únicos que no han ido a Siracusa, que no han ido a pactar con los tiranos. Además de una original preocupación por las condiciones materiales universales de toda la gente y de los pobres también. O sea, luego la socialdemocracia muchas veces se apropia de cosas que estaban en una mala lectura de la mano invisible, etcétera, que fueron los primeros que hicieron una primera pues un primer reto por asumir esa satisfacción de las necesidades básicas universales de todo el mundo. Y por tanto, yo creo que es la única tradición político-intelectual que a mi juicio permite intentar la siempre abortada hasta ahora Tercera España, que algo ha dicho también UPyD sobre eso. Pienso que solo UPyD y 2 partidos más
sea, 3 partidos en España en este momento, aunque siempre hay honorables individualidades en todos los partidos, por supuesto, pero creo que solo hay 3 partidos que se ubican sustancialmente ahora en España en esta tradición del empirismo ilustrado, ¿no? Y solo sobre esta antropología de la libertad yo creo que resulta posible fundar intelectual, políticamente y moralmente la